Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Hola y bienvenidos a una nueva discusión a fondo. Hoy le entramos de lleno a algo que está definiendo el 2026. La nueva serie de procesadores de AMD, la Ryzen AI 400. La conversación sobre qué es una buena computadora cambió por completo. Ya no basta con preguntar qué tan rápido es, ahora es qué tan inteligente es y, sobre todo, cuánto dura la batería mientras lo hace. Nuestra misión hoy es desmenuzar esta nueva serie, entender por qué AMD la considera su gran apuesta y qué significa para cualquiera que piense en comprar un portátil. Para esto, tenemos un análisis que mezcla datos técnicos, benchmarks y, lo más importante, lo que dicen los expertos y la gente en el mundo digital. Y es que no es un lanzamiento más. Para nada. Estamos en medio de una auténtica guerra por definir el futuro del AI PC. Y AMD no es nueva en esto, ¿eh? De hecho, fueron pioneros en meter una NPU, una unidad de procesamiento neuronal, en un chip para PC. Pero esta serie 400, con el nombre clave Gorgon Point, se siente diferente. Como su gran ofensiva, la IA ya no es un extra, es el corazón del sistema. La estrategia es clarísima y es doble. Por un lado, defenderse de la competencia de ARM, de Qualcomm, y por otro, adelantarse a lo que sea que Intel presente con Panther Lake. Buscan una superioridad innegable en IA. Me gusta esa analogía de la guerra. Pero a ver, empecemos por algo básico, el nombre. Se llama Serie 400, pero todas las fuentes dicen que es una evolución muy directa de la Serie 300, la Strix Point. ¿Es esto puro marketing? ¿Un cambio de número para que suene más nuevo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta es más sutil que un simple rebrand. Es un refinamiento táctico. Muy astuto, la verdad. Siguen usando el mismo proceso de fabricación de 4 nanómetros de TSMC, que ya está súper probado. Lo que hicieron los ingenieros fue optimizar de forma muy agresiva la curva de voltaje y frecuencia. Espera. Explícalo en cristiano. ¿Qué significa eso para el usuario de a pie? Significa que lograron que los núcleos del procesador corran más rápido sin gastar más energía. Es como tunear un motor para que dé más potencia con el mismo tanque de gasolina. Pero el verdadero golpe sobre la mesa es que desbloquearon el potencial de su motor de IA, la NPU con arquitectura XDNA2. La llevaron de 50 TOPS, ¿Que son billones de operaciones por segundo? Para que nos ubiquemos. exacto, de esos 50 a unos impresionantes 60 TOPS en su modelo estrella. O sea que, en lugar de arriesgarse con una arquitectura totalmente nueva, están jugando sobre seguro, perfeccionando algo que ya dominan. ¿No es eso un poco conservador para AMD? Podría parecerlo, sí, pero en el contexto actual es una jugada brillante. Piensa en la presión que tienen fabricantes como Asus, Lenovo, HP. Necesitan lanzar ya sus portátiles de 2026 listos para Copilot Plus de Microsoft. No pueden permitirse retrasos. Claro, un chip nuevo y con problemas de producción sería un desastre para ellos. Justo. Al refinar, AMD les da una garantía, un suministro constante y fiable. Es menos revolucionario, sí, pero es una estrategia ganadora para estar en el mercado desde el día 1. Entiendo la estrategia, tiene mucho sentido. Pero, ¿qué hay dentro de este chip? Porque no es solo un cerebro, son 3 trabajando juntos. Hablemos de esa combinación de CPU, GPU y la famosa NPU. Exacto, es una triada de rendimiento. Empecemos por la CPU, el cerebro tradicional. Aquí AMD sigue con su arquitectura híbrida, que combina núcleos de alto rendimiento, los Zen 5, Y núcleos de alta eficiencia, los Zen 5C. La misma idea de los celulares, ¿no? Unos para la potencia bruta y otros para ahorrar batería. precisamente, pero con una diferencia clave, que es una puya directa a Intel. En el caso de AMD, todos los núcleos hablan el mismo idioma, usan el mismo set de instrucciones. Y eso para los programadores debe ser un alivio enorme. Totalmente. Elimina una capa de complejidad y de posibles fallos de compatibilidad. Y en la práctica, ¿cómo se reparte el trabajo? ¿Cómo se ve eso en rendimiento? Pues mira,
Si tomamos el modelo más potente, el Ryzen AI 9HX 4075, tiene 4 núcleos Zen 5 que suben hasta 5.2 GHz. Para lo inmediato, abrir una app, cargar una web, y luego tiene 8 núcleos Zen 5C que llegan a 3.6 GHz para el trabajo pesado de fondo. Renderizar un video, compilar código. Ajá. Y los primeros benchmarks dicen que esta configuración es hasta un 29% más rápida en multitarea que su rival directo de Intel. En parte porque la competencia quitó el hyperthreading y eso limita sus hilos. Ok, la CPU es más lista y eficiente. Pero la fama de AMD, sobre todo entre gamers y creadores, se construyó con los gráficos. Siguen siendo los reyes con estos chips integrados. Este es el segundo pilar, y es lo que una fuente llama el foso defensivo de AMD. En esta guerra del AI PC, la GPU integrada es su fortaleza, y parece inexpugnable por ahora, pero el secreto no está solo en el chip, ¿A qué te refieres? a la memoria RAM. El chip es solo la mitad de la historia. Estos procesadores son los primeros en dar soporte nativo a memoria LPDDR5X a 8533 MHz. Eso suena rapidísimo. Tarjeta de video dedicada, usa la del sistema. Cuanto más rápido sea ese acceso, más potente es la gráfica. A ver si entiendo. Me estás diciendo que en un portátil ultraligero, sin una tarjeta de video dedicada que pesa y se calienta, ¿voy a poder jugar a algo como Cyberpunk 2077 de manera decente? Porque si eso es verdad, cambia las reglas del juego para muchísima gente. Esa es exactamente la promesa. El modelo tope de gama, la Radeon 8090M, tiene 16 unidades de cómputo que llegan a 3.1 GHz. Su rendimiento se acerca peligrosamente al de tarjetas dedicadas de entrada, como una NVIDIA RTX 2050 de portátil. Para ser un chip integrado, es un salto gigantesco. ¡Wow! Las pruebas muestran ventajas de más del 15% sobre la competencia en juegos muy exigentes. AMD está prometiendo una experiencia clase consola en un portátil que llevas en la mochila. Vale, eso es impresionante. Pero ahora, el tema inevitable, la razón del nombre AI, la NPU y los famosos TOPS. AMD dice 60, Intel promete 50, Qualcomm 45. Honestamente, ¿no se está convirtiendo esto en una guerra de números un poco vacía? ¿Qué puede hacer alguien con 60 TOPS que no pueda hacer con 45? Planteas la duda que tiene todo el mundo ahora mismo. Y es cierto que hay mucho de marketing. Pero ese número, 60 TOPS, es una declaración de intenciones. Pone a AMD en el ecosistema de PC con Windows como el líder indiscutible en potencia de IA local. Pero lo fascinante aquí no es solo la cifra. Ah, no. ¡No! La arquitectura de esta NPU, la XDNA2, está diseñada para minimizar el movimiento de datos. Y en la computación de IA, lo que más energía consume no es el cálculo, es mover los datos de un lado a otro. Entiendo. Es más eficiente en el uso de la energía. ¿Pero hay alguna otra ventaja técnica más allá de la potencia bruta? ¿Algo que le importe a los desarrolladores? Sí, y este es clave. La mayoría de las NPUs del mercado usan una técnica llamada cuantización a INT8. Simplificando mucho, es como tomar una foto de altísima resolución y comprimirla. Funciona, pero pierdes calidad. La XDNA2 de AMD soporta de forma nativa un formato llamado Block FP16. Esto permite ejecutar modelos de IA con una precisión mucho mayor, casi sin pérdidas, y sin el paso extra de tener que reentrenar el modelo. Para los desarrolladores es un mundo de diferencia. Todo esto suena increíble sobre el papel. Un chip eficiente, con gráficos de consola y una NPU líder. Pero del laboratorio a la vida real hay un trecho. ¿Qué dice el mundo real? ¿Qué opinan los expertos y la gente en foros? Y aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque las opiniones están muy divididas. Los medios especializados, por ejemplo, tienen una visión muy matizada. Tom's Hardware aplaude la solidez técnica, pero ve este lanzamiento tan temprano como una jugada de ajedrez para ganar mindshare, para que cuando la gente piense en AI PC, piense en AMD. Una guerra psicológica. Exacto. Luego, PC Mac destaca algo muy importante. Todos los chips de la serie, hasta el más básico, superan el umbral que exige Microsoft para Copilot Plus. Ah, eso es clave.
No te obligan a comprar el más caro para tener las funciones nuevas. Justo. Están democratizando la IA. Y por otro lado, Notebook Check es más cauto. Califican la mejora de la CPU como tibia, que es justo, pero alaban sin reservas el salto en gráficos y eficiencia. Vale, esa es la visión de los analistas. Pero, ¿y la gente de a pie? Los que comentan en YouTube o discuten en Reddit. Ellos a menudo ven las cosas de forma más directa. Y su perspectiva revela una dicotomía brutal. Por un lado, hay un escepticismo enorme, una fatiga de IA. Lees comentarios por todas partes que dicen, genial, 60 TOPS. ¿Y para qué? Es un desperdicio de silicio. Yo preferiría más memoria caché. Claro. Existe la sensación de que todavía no ha llegado la killer app. Esa aplicación que haga que toda esta potencia de IA sea indispensable en el día a día. Lo entiendo perfectamente. La gente está cansada de que le vendan IA como si fuera magia. ¿Hay alguna otra queja común? Sí, la confusión con los nombres. La comunidad está frustrada. Ryzen AI 9HX 475. Es un lío. No puedes saber qué tienes solo por el nombre. Pero, y aquí viene lo curioso. A pesar de todo este cinismo con la IA, hay un entusiasmo desbordado por una cosa. La gráfica Radeon 890M. Ah, mira tú. La gente no está pensando en Copilot Plus. Está pensando en la próxima generación de consolas portátiles. Una Steam Deck 2, una ROG Ally 2. Ahí es donde la comunidad ve el valor real y tangible de esta tecnología. En los videojuegos. Ok, pongamos todo en la balanza. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, los puntos fuertes y débiles de esta serie, ¿cómo quedaría? A ver, en la columna de pros, sin duda. Primero, el liderazgo en potencia NPU con esos 60 TOPS. Son los reyes por ahora. Segundo, los gráficos integrados son sencillamente los mejores del mercado. Tercero, un rendimiento y eficiencia excelentes funcionando con batería. Cuarto, la disponibilidad para los fabricantes. Y quinto, la seguridad en las versiones Pro para empresas. Unos puntos fuertes muy sólidos. ¿Y en el lado de los contras? También los hay, claro. Primero, la mejora de rendimiento de la CPU es marginal. Es evolutivo, no revolucionario. Segundo, lo que ya dijimos, los nombres son un lío. Tercero, el ecosistema de software de IA todavía está en pañales. CUDA de NVIDIA sigue dominando. Y por último, ese rendimiento gráfico espectacular depende de que los fabricantes usen la memoria RAM más rápida y más cara. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el veredicto? La conclusión es que es un producto increíblemente pragmático y potente. No es una revolución loca y arriesgada, es una evolución inteligente, calculada al milímetro. AMD ha fabricado una plataforma casi perfectamente equilibrada para esta transición masiva hacia el AI PC de 2026. Plantaron su bandera en los 60 TOPS. Y aunque la utilidad real de esa IA sigue siendo un debate abierto, su dominio en gráficos integrados y eficiencia energética es, a día de hoy, indiscutible. Una conclusión muy clara. Y me dejas con un último pensamiento, una pregunta que lo engloba todo. AMD nos ha dado el hardware, nos ha puesto en las manos un poder de cálculo de IA masivo dentro de un portátil delgado y ligero. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿quién va a construir el software que aproveche todo esto? ¿Cuál será la aplicación que realmente transforme cómo usamos nuestras computadoras, más allá de mejorar el fondo en una videollamada? La pelota, ahora, está en el tejado de los desarrolladores. Y con esa reflexión cerramos nuestro análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión en la nueva tecnología de AMD. Si esta discusión les pareció interesante, nos ayudaría un montón que le dieran a me gusta y se suscribieran al canal. Y por supuesto, queremos saber qué piensan. ¿Creen que esta apuesta por la IA es el futuro real o están más emocionados por lo que significa para los videojuegos portátiles? Déjennos su opinión en los comentarios. Hasta la próxima.